mi nombre es Mariana. Puedo decir con certeza que hay momentos en la vida que se quedan grabados como cicatrices en la memoria, momentos que, aunque los revivas 1000 veces, siempre dejarán un vacío profundo, algo sin resolver. Esta historia ocurrió en 2005 y aunque han pasado casi 2 décadas, todavía no encuentro una explicación. Era un verano caluroso, la clase de noche en la que el aire se siente pesado, casi como si algo invisible y opresivo lo cargara de tensión. Me encontraba con 3 amigos, Javier, Carla y Miguel. Íbamos en mi viejo Chevy rumbo a Albuquerque, Nueva México, por una autopista que pocos se atreven a cruzar después de la medianoche, la temida carretera 666. Habíamos escuchado las leyendas antes, claro. Historias de camioneros desaparecidos, de luces misteriosas que perseguían a los autos, de criaturas que no tenían nombre ni forma definida. Nos burlamos de esas historias, jóvenes y arrogantes, creyendo que el miedo era solo para aquellos que no tenían nada mejor que hacer que aferrarse a cuentos antiguos. Esa noche, la oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la carretera hubiera decidido envolvernos en un manto impenetrable, borrando todo lo que no era asfalto y desierto. Pero a pesar de lo extraño de la atmósfera, todo parecía ir bien. A eso de la 1 de la madrugada, la música de nuestro auto empezó a cortarse. Primero, la señal se desvaneció, dejando solo un zumbido incómodo. Luego, el reproductor de CD emitió un ruido metálico, como si el disco se estuviera rayando en tiempo real, a pesar de que estaba nuevo. Pensé que era una interferencia común, algo relacionado con las montañas que nos rodeaban. Mientras intentaba arreglarlo, Carla me dio un toque nervioso en el brazo y me señaló al costado de la carretera. Al principio no lo vi, pero entonces, en el brillo intermitente de los faros, la figura se hizo más clara. Era una mujer. Llevaba un vestido rojo que ondeaba ligeramente con el viento, aunque no había viento. Estaba descalza y su cabello oscuro caía desordenadamente sobre sus hombros. Nos miraba, inmóvil, levantando una mano con la palma abierta en un gesto universal que imploraba ayuda. Javier bromeó diciendo que probablemente era una broma de Halloween adelantada, pero ninguno de nosotros rió. Había algo en su postura, en la forma en que su cuerpo parecía demasiado recto, demasiado tenso, que hacía que mi pecho se sintiera apretado. Contra mi mejor juicio, disminuí la velocidad. El auto pareció resistirse, como si incluso la maquinaria supiera que detenerse era una idea peligrosa. Miguel insistió en que debíamos seguir adelante, que la mujer probablemente era un montaje, un truco de algún loco que quería atrapar a viajeros incautos. Pero Carla, siempre la más empática, argumentó que podríamos estar dejando a alguien en una situación desesperada. Finalmente, mi moral ganó la batalla interna y me detuve a unos metros de la figura. La mujer no se movió hacia nosotros. Solo se quedó de pie, mirando fijamente, y mientras me acercaba, noté que su rostro carecía de toda expresión humana. Era como una máscara, perfectamente esculpida pero vacía. Una sensación extraña me recorrió al ver esos ojos. No mostraban emoción, no había pánico ni agradecimiento, ni siquiera miedo. Solo un vacío. De alguna forma, su mirada parecía atravesarme, como si yo no fuera más que un espectador accidental en algo que iba mucho más allá de mi comprensión. Sin embargo, contra toda lógica, la dejamos entrar al auto. Se sentó en el asiento trasero junto a Carla y Miguel se tensó visiblemente, apartándose hacia la puerta opuesta. Olía a tierra mojada, ese aroma familiar y casi nostálgico de cuando la lluvia toca el suelo por primera vez. Pero hacía semanas que no llovía y el desierto estaba tan seco como un hueso bajo el calor del sol abrasador. Me armé de valor para mirarla por el espejo retrovisor. La mujer no pestañeaba, su rostro seguía igual de inexpresivo y sus manos descansaban sobre sus muslos, con los dedos rígidos y blanquecinos como los de una estatua. Aceleré más de lo que era prudente. Los kilómetros pasaban, pero el silencio en el auto era absoluto, roto solo por el rechinar esporádico de las ruedas sobre el asfalto. Javier intentó iniciar una conversación superficial, diciendo algo sobre las luces de la ciudad que se veían a lo lejos, pero nadie le respondió. La tensión era casi insoportable y un pensamiento irracional me asaltó,
sentí que si alguien hablaba demasiado alto, esa mujer, ese ente extraño, haría algo terrible. Pasaron unos minutos antes de que el aire comenzara a cambiar. La temperatura dentro del auto descendió drásticamente y la humedad se hizo presente. Mis ventanas comenzaron a empañarse y el olor a tierra mojada se volvió más intenso, como si estuviéramos conduciendo a través de un bosque después de la tormenta y no en medio de un desierto seco. Fue entonces cuando miré de nuevo por el retrovisor, solo para descubrir que el asiento trasero estaba vacío. La mujer había desaparecido. Ni un ruido, ni un indicio de que alguna vez estuvo allí. Las puertas seguían cerradas y las ventanas intactas. Carla comenzó a llorar sin poder contenerse y Miguel simplemente se quedó paralizado, mirando al frente con los ojos muy abiertos. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera a respirar demasiado fuerte. Algo estaba mal, algo mucho más antiguo y profundo que una simple broma o alucinación. Entonces, de la nada, un fuerte crujido resonó en el capó del auto. No podíamos ver qué lo había causado, pero la sensación de estar siendo observados, de ser cazados, se hizo más real que nunca. Aceleré lo más que pude. Las luces de la ciudad finalmente aparecieron en el horizonte y con ellas una breve sensación de alivio. Pero el malestar persistía. El Shady comenzó a temblar como si el motor estuviera siendo atacado desde dentro y el olor a tierra mojada no desaparecía. Fue solo cuando cruzamos el límite de la autopista 666 que el auto finalmente pareció recuperar su compostura. Las luces interiores volvieron a la normalidad y el reproductor de CD, que antes había fallado, empezó a reproducir una canción en un volumen bajo. Nadie dijo nada en todo el camino de regreso. Solo cuando llegamos a nuestro destino, Javier comentó que quizá deberíamos olvidarnos de lo que ocurrió, pero el peso en mi pecho me dijo que nunca podría hacerlo. Pasaron semanas antes de que finalmente le contara la historia a alguien más. Fue un anciano en una tienda de abarrotes quien me escuchó sin parpadear y cuando terminé, asintió lentamente. Me dijo que hace muchos años, una mujer había sido encontrada muerta en esa misma autopista, vestida de rojo, descalza. Había escapado de un asaltante, corriendo desesperada por la carretera hasta que un auto la atropelló. La leyenda decía que su espíritu nunca dejó de correr, buscando ayuda, buscando alivio, pero siempre desapareciendo antes de encontrarlo. Desde ese día, nunca volví a la carretera 666. A veces me despierto en la noche y siento el olor a tierra mojada en el aire, un recordatorio constante de que algunas cosas no se pueden explicar, que hay misterios que deben quedarse en la oscuridad. Cuando la memoria vuelve, la miro de frente, sabiendo que no hay respuestas, solo preguntas y el peso persistente de lo inexplicable. No sé qué buscaba esa mujer aquella noche, ni si alguna vez lo encontrará. Pero una cosa es segura, nunca volveré a cruzar ese camino sin pensar en ella, sin sentir que algo en esa carretera sigue esperando. El fantasma de la carretera. Hay noches que no se borran, que se quedan contigo como cicatrices, noches que te persiguen incluso en los momentos más comunes del día, cuando crees que todo está bien. Para mí, esa noche ocurrió en 1998, en una carretera desolada cerca de Zacatecas. Me llamo Luis y tenía 23 años por aquel entonces, lleno de esa arrogante invencibilidad que caracteriza a los jóvenes. Estaba viajando de noche, algo que siempre me había parecido emocionante, como si las sombras de la carretera fueran un reto más que un peligro. El trayecto había sido monótono. La radio del coche apenas captaba señal y el silencio se estiraba a mi alrededor, roto solo por el sonido del motor y el viento que se deslizaba por las ventanas. El cielo estaba despejado, las estrellas eran como pequeños alfileres incrustados en un manto negro infinito, y la luna apenas iluminaba lo suficiente para distinguir los contornos del paisaje desértico. Me mantenía alerta, los ojos fijos en el camino, cuando algo ocurrió que me hizo dudar de mi propia cordura. Fue un instante fugaz, pero lo vi claramente. Una niña apareció en medio de la carretera, vestida con un vestido blanco que se mecía suavemente, como si estuviera atrapada en una brisa que solo ella podía sentir.
Tenía el cabello oscuro y largo, y sus pies descalzos tocaban el asfalto como si estuviera parada en un campo de flores. Frené con todas mis fuerzas, y los neumáticos chirriaron mientras el coche se detenía bruscamente, mi cuerpo lanzándose hacia adelante por la inercia. El corazón me latía con tal fuerza que sentía que podía oírlo rebotar en mis oídos. Salí del coche de inmediato, mi respiración descontrolada, y miré a mi alrededor. Pero la niña no estaba. Solo había silencio y un vacío donde ella había estado. No había un solo signo de que alguien hubiera estado ahí, ni una huella, ni un rastro de movimiento. Me quedé de pie en medio de la carretera, con la cabeza girando, tratando de procesar lo que había visto. ¿Había imaginado todo eso? ¿Era solo el cansancio jugándome una mala pasada? A unos metros más adelante, noté las luces parpadeantes de un camión estacionado al lado de la carretera. Decidí caminar hacia él, esperando encontrar algo de cordura en la compañía de otro ser humano. El camionero estaba sentado en el asiento del conductor, pero tenía la puerta abierta, como si estuviera esperando algo. Cuando me vio, me hizo un gesto con la mano, como si ya supiera lo que iba a preguntarle. Había una expresión en su rostro que me dejó helado, una mezcla de miedo y resignación, como si estuviera acostumbrado a presenciar lo inexplicable. Sin que yo dijera nada, el hombre me miró directamente a los ojos y me habló. Dijo que esa niña siempre aparecía ahí, en ese tramo de la carretera. Había sido atropellada hacía años mientras jugaba, buscando a su madre, quien nunca volvió por ella. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero lo que sí sabían es que su presencia era un hecho, un fenómeno que los camioneros y viajeros frecuentes habían llegado a aceptar como parte de la vida en ese lugar. A veces, la veían de pie en la carretera, otras veces, se escuchaban risas infantiles que flotaban en el aire nocturno, risas que se apagaban tan rápido como comenzaban. El camionero no dijo más. Simplemente cerró la puerta del camión y arrancó el motor, dejándome solo una vez más en esa carretera maldita. Me quedé allí un rato, sin saber qué hacer. La adrenalina seguía recorriendo mi cuerpo, y un frío inexplicable me envolvía. Finalmente, volví a mi coche, aún sintiendo la presión de los ojos de la niña sobre mí, aunque no podía verla. Me senté al volante y traté de calmarme, convencido de que lo mejor era salir de ese lugar cuanto antes. A medida que avanzaba, no podía dejar de mirar por los espejos laterales y el retrovisor, esperando ver algo que no debería estar allí. Las sombras parecían más profundas, más densas, como si estuvieran vivas, como si me estuvieran observando. El sonido de mis propias respiraciones y del motor del coche eran lo único que me mantenía anclado a la realidad, pero la sensación de que no estaba solo no desaparecía. Pasaron minutos que se sintieron como horas, y finalmente, las luces de un pequeño pueblo comenzaron a brillar a lo lejos. Al llegar, estacioné el coche frente a una tienda de abarrotes que aún estaba abierta, y me quedé ahí, mirando el volante, sin poder moverme. Sentía que si salía del coche, si permitía que mi mente vagara hacia lo que acababa de experimentar, me derrumbaría. Pero la imagen de la niña con el vestido blanco no me dejaba. Cada vez que cerraba los ojos, la veía parada ahí, en medio de la carretera, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Cuando finalmente reuní el coraje para entrar a la tienda, el dueño me miró con curiosidad. No le dije nada, solo compré una botella de agua y me senté en una de las mesas del pequeño comedor improvisado que tenían. Otro hombre, un anciano de aspecto sabio, se acercó y me preguntó si estaba bien. No respondí, pero debía haber algo en mi cara que delataba mi estado, porque me miró con una compasión que me hizo sentir aún más expuesto. Sin que se lo pidiera, el anciano comenzó a contarme una historia. Habló de la carretera y de la niña, del accidente que ocurrió hacía muchos años. Nadie sabía si fue un descuido de los padres o un conductor imprudente el que causó la tragedia. Pero lo que sí sabían era que la niña nunca había abandonado el lugar. Siempre buscaba a su madre, como si no entendiera que ya no podía volver. Se decía que algunos conductores habían evitado accidentes gracias a ella, que su aparición los había hecho frenar antes de caer en una curva peligrosa o de chocar contra algo invisible. Sin embargo, no todos eran tan afortunados.
Había quienes afirmaban que la niña no solo aparecía por simple hábito. Algunas personas creían que también podía traer desgracia, especialmente a aquellos que conducían con malas intenciones o bajo la influencia del alcohol. Esas historias me llenaron de una inquietud que no había sentido antes. La niña no era solo un alma perdida, era un misterio, algo entre el mundo de los vivos y el más allá, atrapada en un ciclo de búsqueda eterna. Esa noche nunca la olvidé. Volví a casa con el peso de esa experiencia y durante años la imagen de la niña me visitaba en sueños. A veces pensaba en regresar a esa carretera, en enfrentar de nuevo lo que había visto, en buscar respuestas. Pero siempre me detenía. Tal vez porque sabía que algunas cosas no deben ser comprendidas, que hay fenómenos que es mejor dejar como están, en la penumbra, lejos de nuestra comprensión. Lo que viví en la carretera de Zacatecas es una marca indeleble, un recordatorio de que el mundo esconde secretos que van más allá de la razón. Algunos viajeros, como yo, tienen la suerte de contar la historia, de volver a casa y recordar. Otros, tal vez, se quedan atrapados en esa carretera, uniendo sus destinos al de la niña que nunca encontró a su madre, convirtiéndose en otra leyenda más que contar en las noches frías de Zacatecas. El puente de las almas perdidas. Algunos lugares guardan secretos que es mejor no descubrir. Cuando pienso en lo que experimenté aquella noche, me pregunto si fue real o si mi mente aún juega conmigo, distorsionando lo que mis ojos vieron. Dejaré mi nombre en el anonimato, porque compartir esto ya es suficiente para sentir que una parte de mí queda expuesta. Era 1996, un año que recuerdo con claridad porque fue cuando mi vida cambió para siempre. Estaba cruzando un viejo puente cerca de Chihuahua, un lugar que los locales evitaban mencionar en conversaciones cotidianas. Decían que no traía más que malas noticias, pero yo nunca había creído en ese tipo de historias. La noche era fría, aunque el verano apenas había terminado. El aire cargaba un aroma de tierra y hojas secas, como si el otoño ya hubiera llegado sin previo aviso. Estaba manejando solo en mi destartalado auto, el único sonido acompañándome era el rugido intermitente del motor que parecía estar al borde de rendirse en cualquier momento. El puente apareció ante mí como una sombra alargada, sus tablones crujientes parecían quejidos antiguos. Algo en el ambiente se sentía apagado, casi como si el mundo contuviera el aliento, esperando. Todo pasó muy rápido. La figura de una mujer emergió de la nada. Llevaba un vestido blanco que parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. No tenía zapatos, y sus pies descalzos rozaban las tablas del puente de una manera que hacía que cualquier sonido a mi alrededor se desvaneciera. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero me obligué a mantener la calma. Pensé que tal vez era alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Pero había algo en la forma en que se paraba, inmóvil, que me llenaba de una inquietud inexplicable. Reduje la velocidad y me detuve, dejando que el motor quedara en marcha. La mujer no se movió hacia mí. Solo me miraba, como si esperara algo. Bajé del auto con una linterna en mano, avanzando con cautela hacia ella. Lo que me atrapó por completo fue su rostro. Tenía un aire perdido, casi melancólico, y en sus ojos no había vida, solo un reflejo pálido de las estrellas sobre el río que corría bajo el puente. Aún así, había algo que me obligaba a escucharla, a atenderla, como si el mismo puente demandara mi atención. Sin moverse un centímetro, la mujer me pidió ayuda para encontrar a su esposo. Dijo que él la había dejado ahí, sola en la noche. Su voz no era ni fuerte ni débil, era vacía, como el eco de un recuerdo lejano. Algo dentro de mí se resistió a ofrecer ayuda, y no supe exactamente por qué. Le respondí que no podía ayudarla, que lo sentía mucho, pero que no era posible. Entonces, su rostro cambió de una manera que nunca podré olvidar. La piel de la mujer empezó a agrietarse como barro seco bajo el sol ardiente. Sus ojos, que antes parecían tan inertes, ahora se llenaron de una oscuridad sin fondo, como si algo desde adentro estuviera consumiéndola. El vestido blanco comenzó a volverse marrón, como si el polvo de la tierra lo devorara.
Un frío inesperado se apoderó del ambiente y el aire se hizo pesado, cargado de algo más que miedo. No supe cómo reaccionar, mi cuerpo se sintió clavado al suelo, mientras ella retrocedía un par de pasos, su forma desmoronándose como una estatua de arena. Me impulsé a moverme hacia ella, casi sin pensar, pero en cuanto traté de alcanzarla, desapareció. No hubo un ruido, ni un rastro. Simplemente dejó de existir y el puente volvió a llenarse con los mismos crujidos del viento que lo atravesaba. Corrí hacia el lugar donde ella había estado parada, buscando cualquier signo, una huella, un rastro, algo. Pero no había nada. Lo único que quedaba era el silencio opresivo y la sensación de que algo más me estaba observando, algo que no podía ver. Volví a mi auto lo más rápido que pude, sintiendo que cada paso era una eternidad. El motor se negó a encender al principio, como si el auto compartiera mi terror, pero finalmente arrancó. Conduje fuera de ese puente sin mirar atrás, mi cuerpo temblaba, mi mente luchaba por comprender lo que había sucedido. Esa noche, dormí poco, mis sueños plagados de la imagen de esa mujer, de su rostro cuarteado, de su vestido blanco transformado en polvo. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de lo que viví. Intenté racionalizarlo, decirme que había sido una ilusión, que mi mente me había jugado una mala pasada por el cansancio o el estrés. Pero cada vez que me encontraba solo, la sensación volvía. Había algo real en esa experiencia, algo que se negaba a ser ignorado. Finalmente, le conté mi historia a un anciano de un pequeño pueblo cercano al puente. No me interrumpió, no me dijo que estaba loco. Simplemente me miró y asintió, como si mi relato fuera uno de los muchos que había escuchado en su vida. Me contó que, hacía muchos años, una mujer había sido traicionada por su esposo en ese mismo puente. La había dejado en la noche, en un ataque de rabia, y ella, desesperada, cayó al río, donde las aguas frías la arrastraron. Nadie sabe si fue un accidente o algo más siniestro, pero lo que quedó claro es que ella nunca abandonó el puente, atrapada, buscando algo que no podría encontrar. Se decía que aquellos que la veían no volvían a ser los mismos, que su presencia dejaba una marca en el alma. Desde esa noche he evitado pasar cerca del puente. He escuchado historias de otros que también la han visto, y cada relato es diferente pero igual de aterrador. Unos hablan de la forma en que se materializa, otros mencionan que escuchan pasos sin ver nada. Pero lo que siempre se repite es la sensación de ser llamados, de estar atrapados por una presencia que se niega a descansar. Intento vivir mi vida normalmente, pero hay noches en las que me despierto de golpe, con la imagen de su piel cuarteada y sus ojos sin vida. Sé que lo que vi fue real, y sé que hay cosas en este mundo que no entendemos, que no podemos cambiar. A veces, me pregunto si ella sigue allí, esperando pacientemente a que alguien la ayude a encontrar lo que busca, o si su desesperación ha crecido tanto que ahora forma parte de la misma estructura del puente, un alma atrapada en un ciclo sin fin. Aunque mi razón me dice que es mejor no saberlo, una parte de mí siente curiosidad, como si una invisible conexión siguiera existiendo entre ese lugar y yo. Sin embargo, he aprendido a vivir con el misterio, porque hay cosas que deben permanecer en la penumbra, lejos de nuestra comprensión, cosas que nunca debemos intentar traer de vuelta a la luz. El niño de la carretera. Hay momentos en la vida en los que la realidad se distorsiona, donde lo familiar se convierte en algo extraño y aterrador. Ese día de 2014 marcó un antes y un después en mi manera de ver el mundo. Mi nombre es Rosa, y lo que viví en la Ruta 55 en Illinois es algo que aún no he logrado entender, una experiencia que sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. No era la primera vez que recorría ese camino, pero sí la primera vez que sentí que algo más grande que la vida misma me acechaba. La Ruta 55 tiene fama de ser tranquila, un tramo de carretera rodeado de campos y casas de madera que se dispersan a medida que te adentras en la zona rural. Había estado manejando durante varias horas y el cansancio comenzaba a asentarse. La luz del sol se desvanecía rápidamente y el cielo se teñía de un gris sombrío que anunciaba la llegada de la noche. No había mucho tráfico, solo mi auto y kilómetros de asfalto que parecían perderse en la distancia. Todo era normal hasta que lo vi. Un niño,
quizás de 6 o 7 años, estaba de pie al borde de la carretera. Llevaba una camiseta blanca y pantalones cortos, y lo que más me llamó la atención fue la pelota azul que sostenía en sus pequeñas manos. Se veía fuera de lugar, solo en un tramo donde no había casas cercanas ni ningún indicio de que alguien pudiera estar cuidándolo. La preocupación se apoderó de mí y mi primer instinto fue detenerme. No podía dejar a un niño ahí, desamparado, en la oscuridad que se avecinaba. Reduje la velocidad y me estacioné a un lado del camino. El motor se detuvo con un ligero temblor y la quietud se apoderó del ambiente. Abrí la puerta y bajé, sintiendo el aire frío contra mi piel. Me acerqué al niño con cautela, temiendo asustarlo, pero también sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. A medida que caminaba hacia él, la pelota se le escapó de las manos y rodó por la carretera, deteniéndose a unos metros de mí. Cuando levanté la mirada, el niño ya no estaba. El vacío donde había estado de pie era casi más perturbador que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado. Parpadeé, pensando que mi mente me había jugado una mala pasada, pero la pelota seguía allí, inmóvil en el asfalto. Una ráfaga de viento me envolvió, levantando el polvo y dejando una sensación de inquietud que parecía filtrarse hasta los huesos. Me acerqué a la pelota, mis pasos resonando en la quietud, y me incliné para recogerla. El caucho era frío y tenía marcas de uso, como si hubiera sido el juguete favorito de alguien. Sin saber qué más hacer, dejé la pelota en el suelo y volví a mi auto, mi mente intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Subí y cerré la puerta, pero antes de arrancar, me quedé mirando el lugar donde había estado el niño. Había algo extraño en el aire, una sensación de presencia, como si todavía me estuviera observando desde algún rincón oculto de la carretera. Finalmente, encendí el motor y me alejé, aunque la imagen del niño y la pelota azul seguía grabada en mi mente. Llegué a un pequeño pueblo a unos pocos kilómetros de donde había visto al niño. Necesitaba despejarme y procesar lo que había ocurrido, así que decidí detenerme en una vieja gasolinera que también funcionaba como tienda de abarrotes. El estacionamiento estaba casi vacío, salvo por un par de camionetas polvorientas que parecían no haber sido movidas en días. Al entrar, el aire caliente y cargado de olor a café me envolvió y me acerqué al mostrador, donde un hombre mayor leía un periódico amarillento. Lo observé por un momento, dudando si debía mencionar lo que había visto, pero algo en su mirada, algo cansado y lleno de sabiduría, me hizo hablar. Sin entrar en detalles, le conté que había visto a un niño en la carretera con una pelota azul. Su reacción fue inmediata, dejó el periódico y me miró fijamente, sus ojos llenos de algo que no pude descifrar. Era como si las palabras que había dicho hubieran despertado algo en él, un recuerdo doloroso o un miedo profundamente enterrado. El hombre se levantó lentamente y me hizo un gesto para que me acercara. Sin emitir sonido, me llevó hacia una vieja fotografía enmarcada que colgaba en una esquina de la tienda. La imagen mostraba a un grupo de personas, todas sonrientes y felices, con un niño al frente. Mis ojos se fijaron en el niño, la misma camiseta blanca, los mismos pantalones cortos, y en sus manos, una pelota azul. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, el hombre se volvió hacia mí y su mirada lo dijo todo. Me explicó que, hace más de 20 años, ese niño había sido atropellado mientras jugaba cerca de la carretera. Su familia lo había perdido en un instante y desde entonces las historias sobre su presencia se habían convertido en parte del folclore del pueblo. Algunos decían que veían la pelota azul rodando sola en las noches sin viento, otros afirmaban haber escuchado la risa de un niño donde no había nadie. Nadie se quedaba demasiado tiempo en la Ruta 55 después de la caída del sol, no si podían evitarlo. Salí de la tienda sintiendo un peso en el pecho, como si una parte de la tristeza de ese lugar se hubiera quedado conmigo. Volví al auto y comencé a manejar hacia mi destino, pero la carretera nunca se sintió igual. La noche había caído completamente y las sombras se alargaban con cada farol que pasaba, jugando trucos en mi mente. Cada vez que veía algo moverse en mi visión periférica, me encontraba mirando los asientos traseros, asegurándome de que no hubiera nada ni nadie más allí. La paranoia creció a medida que avanzaba, el silencio en el auto volviéndose más opresivo.
Mi imaginación estaba descontrolada y cada luz parpadeante parecía un recordatorio de lo que había visto. Me dije que estaba a salvo, que las leyendas eran solo eso, historias que los pueblos pequeños contaban para asustar a los forasteros. Pero entonces, al tomar una curva cerrada, vi algo en la carretera que hizo que mi cuerpo se congelara. La pelota azul estaba en el medio del asfalto, exactamente igual que antes. No había razón para que estuviera ahí, a kilómetros del lugar donde la había dejado. No podía explicar cómo había llegado hasta ese punto, pero no me atreví a detenerme. Pasé de largo, mis ojos fijos en la carretera, luchando contra la urgencia de mirar por el retrovisor, temiendo lo que podría encontrar. El aire en el auto se volvió más denso y una sensación indescriptible me envolvió, como si el pasado y el presente estuvieran colisionando. Finalmente, llegué a mi destino, pero el miedo no me dejó descansar esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del niño y su pelota azul, y el dolor en la voz del hombre de la gasolinera resonaba en mi mente. No he vuelto a manejar por la Ruta 55 desde entonces, y cada vez que alguien menciona Illinois, me acuerdo de esa noche. Tal vez, en algún rincón de esa carretera, el niño sigue buscando lo que perdió, atrapado en un ciclo interminable, su risa perdida en la brisa que acaricia los campos vacíos. Algunas experiencias no se olvidan. Te marcan, te dejan con un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Cosas que no siempre se quedan en el pasado, que a veces emergen, buscando ser vistas, buscando ser recordadas, como un niño jugando con su pelota azul, atrapado en el momento que le arrebató todo. La curva maldita. Algunos relatos no se olvidan. Se transmiten de generación en generación, impregnando las palabras con el peso de la verdad que quienes las cuentan aún no pueden explicar. Mi abuelo siempre narraba la misma historia, una que se volvió un legado familiar. Nunca me pareció una simple leyenda, la forma en que lo contaba, el brillo sombrío en sus ojos, el temblor en sus manos, todo lo hacía parecer demasiado real para ser solo un cuento. Era 1982 y mi abuelo, Julio, manejaba su viejo camión por la famosa Curva del Diablo en Monterrey. La noche era más oscura de lo habitual y las montañas parecían cernirse sobre él, llenas de secretos y sombras que susurraban lo que no debía ser revelado. Mi abuelo siempre había sido un hombre racional, uno de esos que no se dejaba llevar por historias de fantasmas ni supersticiones. Pero esa noche cambió todo. Había conducido esa ruta muchas veces, conocía cada giro y cada pendiente. La Curva del Diablo tenía su reputación, pero para él era solo otro tramo más del camino. Sin embargo, mientras se acercaba al punto más cerrado de la curva, sintió que algo iba mal. No había viento, pero las ramas de los árboles parecían moverse y un aire denso y pesado llenó el interior del camión. Al llegar a la curva, ocurrió lo inexplicable. Un hombre en uniforme militar apareció de repente en el centro de la carretera. La luz de los faros lo iluminó por completo, la chaqueta descolorida, las botas polvorientas y un sombrero ladeado sobre la cabeza. El uniforme era antiguo, de la época de la Revolución Mexicana. Mi abuelo clavó los frenos instintivamente, sintiendo que las ruedas del camión derrapaban. Se preparó para el impacto, para el inevitable golpe que venía cuando se estrella contra algo o alguien, pero el cuerpo del hombre no estaba allí. En cambio, el camión se detuvo con una sacudida violenta, como si una fuerza invisible lo hubiera agarrado de golpe. Mi abuelo sintió el volante tirar hacia un lado, como si manos invisibles estuvieran luchando por mantener el camión en la carretera. Miró por el parabrisas, pero el hombre había desaparecido. El aire estaba cargado de una electricidad que erizaba la piel, un vacío antinatural que parecía consumir cada sonido, cada brisa. Julio intentó calmarse, pero algo no se sentía bien. Algo estaba muy, muy mal. Sin atreverse a moverse, dejó el motor encendido y se quedó quieto por un momento que le pareció eterno. A su alrededor, la noche estaba tan inmóvil como un cementerio. El camión estaba perfectamente en línea con la curva, algo que no debería haber sido posible, no después de frenar tan bruscamente. Era como si algo, o alguien, hubiera intervenido para salvarlo.
Julio no podía explicarlo. La sensación de que había sido observado, de que unas manos invisibles lo habían ayudado, era imposible de ignorar. Cuando mi abuelo llegó a casa esa noche, no dijo una palabra a nadie. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían haber visto algo que preferiría olvidar. Fue semanas después, en una de esas reuniones familiares, que finalmente compartió lo que había vivido. Pero la historia no terminó ahí. Después de su encuentro, comenzó a investigar más sobre la curva del diablo, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Resulta que, durante la época de la Revolución Mexicana, un destacamento de soldados había utilizado esa área como punto estratégico. Había historias de ejecuciones, de hombres que habían sido traicionados y muertos en la misma curva donde mi abuelo había visto al hombre. Uno de esos soldados, según las leyendas, había sido un guardián, un hombre conocido por proteger a sus compañeros hasta el último momento, incluso cuando lo ejecutaron en ese preciso lugar. Se decía que su espíritu seguía allí, cuidando la curva, ayudando a algunos y castigando a otros. Los rumores sobre el soldado fantasma se hicieron más creíbles después de lo que mi abuelo experimentó. Algunas personas decían que, en Noche sin Luna, se podía ver la figura de un hombre con uniforme, parado en la curva, observando, esperando. No era un fantasma que se manifestaba por simple hábito. No, este espíritu tenía un propósito. Se creía que aquellos que eran salvados por él eran personas que, de alguna manera, habían mostrado bondad o coraje en su vida. Pero para los demás, los que no eran dignos, la curva se volvía mortal. A lo largo de los años, he conducido por la curva del diablo muchas veces y siempre con el relato de mi abuelo en mente. Nunca he visto al soldado, pero eso no significa que no esté ahí. Cada vez que cruzo esa sección del camino, siento algo. No puedo describirlo del todo, pero es como si el aire estuviera observando, esperando, midiendo mis intenciones. Los que viven cerca de la curva aún hablan de accidentes inexplicables, de vehículos que parecen perder el control sin razón aparente. Y de aquellos conductores que juran haber visto una figura militar antes de que sus vidas fueran salvadas por un milagro. El relato de mi abuelo no era solo una advertencia, era una prueba de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos. A veces, el pasado deja una marca tan profunda que no puede ser borrada, una huella que sigue presente en lugares como la curva del diablo. El guardián de ese tramo de carretera, con su uniforme polvoriento y su mirada perdida, sigue ahí, vigilando, protegiendo o castigando, dependiendo de lo que los viajeros lleven en su corazón. La luz de la muerte. No hay peor sensación que saber que algo no debería estar ahí, que lo que estás viendo desafía toda lógica, y sin embargo, es real. Era 2006 cuando me enfrenté a esa realidad. Me llamo Marco, y aquella noche fue el momento en que lo inexplicable se convirtió en parte de mi vida. Estaba conduciendo por una carretera desierta en Nuevo León, un tramo largo y monótono que parecía estirarse eternamente bajo el cielo oscuro. Había hecho este viaje innumerables veces, y siempre era igual, la vasta soledad del desierto, el murmullo de los vientos secos, y la única compañía eran las líneas blancas pintadas sobre el asfalto. Había pasado la medianoche cuando comenzó. Un brillo inusual se encendió en mi espejo retrovisor. Al principio, pensé que era solo un auto que se acercaba demasiado rápido, un conductor imprudente que probablemente había bebido demasiado o que estaba jugando con la velocidad. La luz se hizo más fuerte, más intensa, como si un sol improvisado hubiera nacido detrás de mí. El resplandor era tan cegador que iluminaba el interior de mi auto, pintando todo con una claridad antinatural. Me aferré al volante, el corazón martilleando en mi pecho, y me preparé para hacerme a un lado, esperando que el auto que venía detrás no me arrollara. Pero cuando giré para mirar por el espejo retrovisor, no había nada. La luz seguía ahí, tan fuerte que quemaba la noche, pero ningún vehículo la acompañaba. Era como si una entidad sin forma me estuviera persiguiendo, algo que no obedecía a las leyes naturales. Mi mente buscó razones lógicas, un helicóptero, un reflector, algún tipo de ilusión óptica. Pero nada tenía sentido. Pisé el acelerador,
esperando que la velocidad pudiera dejar atrás lo que fuera que me perseguía. El camino frente a mí era una línea interminable de oscuridad y líneas divisorias, y sentí la adrenalina correr por mis venas. Pero la luz no se desvanecía, si acaso, se hacía más intensa, como si se hubiera aferrado a mi auto, negándose a soltarlo. Podía sentir el calor en mi nuca, como si el resplandor estuviera realmente quemando, derritiendo las sombras alrededor. Mi cuerpo se tensó con la certeza de que algo estaba a punto de suceder, algo que nunca podría explicar. Entonces, sin advertencia, la luz desapareció. De un momento a otro, el camino volvió a ser lo que siempre había sido, un tramo desolado, inmerso en una oscuridad ininterrumpida. Mis ojos tardaron en ajustarse y el silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Pensé que tal vez había pasado, que lo que fuera aquello había decidido dejarme en paz. Pero mi cuerpo sabía que no era así. Un miedo inexplicable se había instalado en mi interior, una sensación de que algo me observaba desde la oscuridad, esperando. Decidí reducir la velocidad, mi cuerpo temblaba levemente mientras intentaba recuperar el control. Fue entonces cuando noté el olor. Era un hedor denso y aceitoso, un aroma que inmediatamente reconocí, el inconfundible olor del combustible quemado. Era tan fuerte que parecía que alguien había vertido barriles de gasolina y los había prendido fuego justo delante de mí. El aire dentro del auto se volvió sofocante y bajé la ventanilla para respirar, pero el olor persistió, tan implacable como la luz que me había perseguido. Las leyendas sobre esa carretera comenzaron a desfilar por mi mente. Había escuchado historias de conductores que hablaban de una luz fantasma que perseguía a los vehículos por la noche. Decían que era el espíritu de un camión cisterna que había explotado hace décadas, un accidente brutal que había devorado a varias personas en una tormenta de fuego. Los sobrevivientes habían hablado de gritos inhumanos y de cómo las llamas parecían bailar, como si fueran un ente vivo. Se decía que aquellos que veían la luz eran los elegidos para vivir esa tragedia de nuevo, atrapados en un ciclo de terror. Sacudí la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Eran solo historias, cuentos inventados para asustar a los niños o advertir a los conductores de los peligros de manejar de noche. Pero mientras el olor a combustible seguía llenando el auto, sentí que la realidad de esas historias me alcanzaba. Fue entonces cuando lo vi, a la distancia, una figura de pie en el borde de la carretera, inmóvil. Me quedé sin aliento, porque algo en esa figura era incorrecto. A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era un hombre, o al menos lo parecía. Llevaba ropa que parecía desgarrada y cubierta de hollín, y su piel tenía un tono ceniciento, casi traslúcido, como si hubiera sido parcialmente consumido por las llamas. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban nada, ni siquiera la luz tenue de mi auto. Mantuve la vista al frente, negándome a detenerme. Pasé junto a él sin disminuir la velocidad, pero en ese breve instante en el que nuestras miradas se cruzaron, sentí una presencia que me atravesó, una carga de desesperación tan profunda que casi me hizo perder el control del auto. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor, temiendo que la figura estuviera ahora dentro del auto, sentada detrás de mí. Me obligué a mantener la mirada fija en la carretera, intentando ignorar la sensación de que algo estaba mal. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el olor comenzara a disiparse y la normalidad, si es que podía llamarla así, regresara. Finalmente, vi las luces de una estación de servicio en el horizonte, un faro de seguridad en medio de la oscuridad. Me detuve, todavía temblando, y salí del auto. El aire fresco fue un alivio, y me apoyé contra el vehículo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. El miedo no se iba, pero al menos podía respirar de nuevo. Observé mi auto y noté algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. La parte trasera estaba cubierta de hollín, como si hubiera pasado por un incendio, aunque no había visto ni sentido ninguna llama. Un anciano que trabajaba en la estación se acercó, notando mi estado. Aunque no dije nada, su expresión se tornó grave al ver las marcas en mi auto. Simplemente me hizo un gesto de asentimiento, como si entendiera. En ese momento, supe que no era el primero en tener esa experiencia. La luz, el olor, la figura. Era algo conocido, algo que seguía ocurriendo,
repitiéndose en ese tramo de carretera maldito. Esa noche, dormí con las luces encendidas en un motel barato y durante mucho tiempo después, cada vez que el sol comenzaba a ocultarse, evitaba salir a la carretera. Había aprendido algo importante: algunas leyendas no son solo cuentos. Son advertencias. Los murmullos. Hay cosas que no se olvidan, momentos que se graban en la memoria como cicatrices invisibles. Esta historia ha sido una de esas cicatrices que, a pesar del tiempo, sigue abierta. Era 1997, un año que debería haber sido como cualquier otro, lleno de las pequeñas emociones y libertades que vienen con tener 17 años. Pero esa noche marcó una diferencia, una noche en la que comprendí que hay cosas en el mundo que desafían cualquier explicación lógica. Mi primo Héctor y yo habíamos planeado el viaje a Mazatlán durante meses. Era nuestra primera vez manejando solos, sin la supervisión de adultos, y estábamos emocionados de sentir la libertad de la carretera y la brisa marina esperándonos. Salimos tarde esa tarde, y el cielo se transformó de un azul brillante a un manto de estrellas mientras avanzábamos. Las primeras horas fueron despreocupadas, llenas de música y risas. Héctor manejaba, y yo estaba a cargo de cambiar los cassettes y mantenernos entretenidos. Pero a medida que avanzábamos, la carretera se volvió cada vez más solitaria. Los faros de otros autos desaparecieron, y solo quedaban la noche y el zumbido del motor acompañándonos. Fue en medio de esa soledad que el primer indicio de que algo andaba mal se hizo presente. Los árboles a los lados del camino parecían más altos y oscuros, sus sombras estirándose como si trataran de alcanzarnos. Algo en el aire se volvió más pesado, como si estuviéramos entrando en un espacio diferente, uno donde las leyes normales no se aplicaban. Al principio, no presté atención a la sensación, creyendo que era solo el cansancio, o tal vez los efectos de las historias que mi abuela solía contar sobre las almas que vagan por las carreteras de México. Pero entonces lo escuché. Un murmullo, bajo y persistente, como si alguien estuviera hablando justo detrás de nosotros. Miré a Héctor, pensando que él también lo habría notado, pero sus ojos estaban concentrados en el camino y sus manos apretaban el volante con más fuerza de lo normal. Me giré para mirar los asientos traseros, y todo parecía en orden: nuestra mochila, una bolsa de comida, y el espacio vacío que debería haber estado en silencio. Sin embargo, las voces continuaron, débiles al principio, pero creciendo en intensidad. Eran claras, y aunque no hablaban con rabia o agresión, había algo en su tono que me helaba la sangre. No te detengas, no mires atrás. Esas palabras se repetían una y otra vez, como una advertencia insistente. Apreté la mandíbula, tratando de ignorar las voces, diciéndome que era solo mi imaginación, que estábamos demasiado cansados. Pero los murmullos no paraban, y el ambiente en el auto se volvió denso, casi como si estuviéramos sumergidos en un mar invisible. Apreté mis manos en mis rodillas, evitando volver a mirar hacia los asientos traseros, sabiendo que si lo hacía, tal vez encontraría algo que no quería ver. Héctor seguía manejando, sus nudillos blancos por el agarre. La música había dejado de sonar en algún momento, y el silencio solo hacía que las voces fueran más claras, más nítidas. La carretera parecía interminable, como si el camino se hubiera extendido más de lo que debería haber sido. Los faros del auto iluminaban la carretera desierta, y los bordes del camino se desdibujaban en sombras. Miré el reloj del tablero y noté que el tiempo parecía ir más lento, como si estuviéramos atrapados en un bucle que no nos dejaba avanzar. Mi mente comenzó a jugarme malas pasadas, imaginando rostros entre los árboles, formas humanoides que se desvanecían cuando trataba de enfocarlas. Me repetía a mí mismo que todo estaba bien, que no había nada allí. Pero las voces no me dejaban en paz. Y fue en ese momento, justo cuando sentía que el miedo me paralizaba, cuando Héctor pisó el acelerador, rompiendo el ritmo monótono de nuestro avance. Sabía que él también las había escuchado, aunque ninguno de los dos dijimos una palabra. El auto rugió mientras aumentábamos la velocidad y el viento comenzó a colarse por las ventanas cerradas, como si el aire mismo estuviera tratando de advertirnos de algo.
Los murmullos se hicieron más agudos, casi ansiosos, y sentí que algo invisible rozaba la parte de atrás de mi cuello, una presión suave pero imposible de ignorar. Me aferré al asiento, con los ojos fijos en el camino que se extendía frente a nosotros, rogando que las luces de un pueblo aparecieran pronto, que encontráramos alguna señal de civilización que nos sacara de ese lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las luces de un pequeño pueblo se hicieron visibles a la distancia. Héctor redujo la velocidad y el auto entró en el pueblo, donde las primeras casas eran un recordatorio reconfortante de que estábamos de vuelta en el mundo normal. Aparcamos en una plaza y me di cuenta de que estaba cubierto de sudor frío. Héctor salió del auto primero, sus piernas temblaban mientras trataba de recuperar el aliento. Yo lo seguí, sintiendo el peso del miedo todavía colgado de mi cuerpo. Un hombre mayor, que estaba sentado en un banco bajo un farol titilante, nos observó con curiosidad. No le dijimos nada, pero él nos miró a los ojos y, como si supiera exactamente lo que habíamos pasado, sacudió la cabeza con gravedad. Nos acercamos, incapaces de ignorar su mirada penetrante, y fue él quien rompió el silencio. Sin decir una palabra, supe que él entendía. Me recordó las historias que había oído sobre las almas de los viajeros que nunca llegaron a su destino, atrapadas en esa carretera, condenadas a advertir a otros que no se detuvieran. Pasaron días antes de que pudiera sacarme esa noche de la cabeza. Las voces todavía parecían susurrar en los rincones más oscuros de mi memoria, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Algunos amigos y familiares dijeron que tal vez fue el estrés, que nuestras mentes simplemente jugaron con nosotros. Pero hay algo en esas palabras, no te detengas, no mires atrás, que sigue resonando. Porque sé, en lo más profundo de mí, que si nos hubiéramos detenido, si hubiéramos mirado atrás, algo más nos habría estado esperando, algo que prefería no conocer. A día de hoy, evito esa carretera, aunque las personas me aseguren que es solo un tramo más de asfalto. Porque en esa noche, comprendí que algunas advertencias deben ser tomadas en serio y hay almas que todavía buscan su destino, arrastrando a los vivos a su desesperada eternidad. El número maldito. Hay llamadas que te marcan, no por la urgencia o el caos que puedan representar, sino por el misterio que dejan tras de sí. Soy Andrea, operadora del 911 en Monterrey, y desde que comencé en este trabajo, he aprendido que la noche siempre guarda secretos. Algunas llamadas te hacen cuestionar la cordura de las personas, otras te obligan a enfrentar las sombras que llevas dentro. Pero hay una en particular, una llamada que nunca tuvo voz, que me persigue incluso cuando trato de olvidarla. Todo comenzó en julio de 2018, durante uno de esos turnos nocturnos que parecen alargarse infinitamente. Era un martes cualquiera, el tipo de noche en que las emergencias suelen limitarse a accidentes menores o disputas domésticas. A las 3:15 de la mañana, el sistema marcó una llamada entrante. Al principio no pensé mucho en ello, los números sin identificador no son algo inusual, y a veces son errores técnicos o simples bromas. Contesté de manera automática, como siempre, pero lo que encontré al otro lado de la línea no fue ni un grito de ayuda ni un insulto de algún bromista nocturno. Era algo diferente. No había palabras, no había siquiera ruido ambiental que delatara a alguien al teléfono. Solo escuché lo que, en un primer momento, creí que era estática. Pero mientras más escuchaba, más me daba cuenta de que no era eso. Era un sonido tenue, distante, como un leve gemido, casi como el llanto contenido de alguien al borde de perder el control. Era tan bajo que tuve que subir el volumen al máximo para asegurarme de que no estaba imaginándolo. No duró mucho, apenas unos segundos después, la línea se cortó. Lo registré en el sistema como una llamada abandonada y traté de seguir con mi trabajo, aunque la incomodidad de ese sonido permaneció conmigo durante el resto de la noche. Al día siguiente, exactamente a las 3:15 de la mañana, la misma llamada llegó de nuevo. Y esta vez no estaba sola. Uno de mis compañeros, Iván, contestó la llamada porque yo estaba ocupada con otro reporte. Más tarde me comentó que escuchó algo similar, un leve llanto y lo que parecía ser un zumbido irregular, como si algo estuviera interfiriendo con la línea.
No había palabras, no había respiración. Solo el silencio quebrado por esos sonidos inquietantes. Esto se repitió durante semanas. Cada noche, a la misma hora, la misma llamada sin identificador llegaba al sistema. Nadie hablaba. Nadie se identificaba. El número que aparecía en nuestro registro era una cadena de ceros, lo cual era técnicamente imposible. Investigamos si había algún fallo en el sistema, pero los técnicos aseguraron que todo funcionaba perfectamente. Por protocolo, reportamos el incidente a las autoridades locales, quienes iniciaron un rastreo para localizar el origen de las llamadas. Lo que encontraron fue lo primero que nos hizo darnos cuenta de que estábamos lidiando con algo fuera de lo normal. El rastro de la señal conducía a una casa abandonada en las afueras de Monterrey, en un vecindario que había visto mejores días. Los reportes de la policía confirmaron que la casa no tenía electricidad ni línea telefónica activa. De hecho, el lugar había estado vacío durante más de una década. Los vecinos decían que nadie se acercaba a esa propiedad, que era conocida por una historia que todos preferían no contar. Según ellos, hacía años, un hombre había asesinado a su esposa y a sus 2 hijos en ese mismo lugar antes de quitarse la vida. Desde entonces, la casa había permanecido en ruinas, sin que nadie se atreviera a comprarla o siquiera a pisarla. La coincidencia era perturbadora, pero no suficiente para darnos respuestas concretas. Las autoridades inspeccionaron la casa y no encontraron nada fuera de lo común: polvo, escombros, muebles rotos y paredes descascaradas. Sin embargo, algo en los informes me llamó la atención. Los oficiales mencionaron que, en una de las habitaciones, encontraron una cuna vieja, intacta en medio del deterioro general del lugar. A su alrededor había marcas en el suelo, como si alguien hubiera estado arrastrando los pies alrededor de la cuna repetidamente. No podía dejar de pensar en esa cuna, en su soledad en medio de una casa vacía. Mientras seguían las investigaciones, las llamadas continuaron. Cada noche, puntuales como un reloj, siempre a las 3:15 de la mañana, comencé a sentir una conexión extraña con esas llamadas, como si estuvieran dirigidas exclusivamente a mí. Mis compañeros las atendían de vez en cuando, pero parecían evitarlo, tal vez porque la inquietud que dejaban era demasiado pesada. En cambio, yo no podía alejarme. Sentía una compulsión casi irracional por contestarlas, por tratar de entender lo que estaba pasando. Una noche, mientras escuchaba el mismo llanto leve que se había convertido en algo familiar, decidí hacer algo diferente. Grabé el audio y lo llevé al equipo técnico para que lo analizaran. Lo que encontraron me dejó sin palabras. En el espectrograma de la grabación, identificaron algo que no era perceptible al oído humano. Había frecuencias bajas, casi imperceptibles, que formaban un patrón irregular. Los técnicos no sabían qué significaba, pero lo describieron como una especie de interferencia que parecía venir de un lugar muy específico, la habitación con la cuna. Esa revelación me empujó a hacer algo que hasta ahora no había considerado. Decidí visitar la casa. Lo sé, fue imprudente, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar este ciclo, averiguar qué estaba pasando. Llegué al lugar una noche de septiembre, acompañada por un compañero que accedió a venir conmigo más por curiosidad que por convencimiento. La casa era aún más desoladora de lo que había imaginado. La fachada estaba cubierta de grafitis y maleza, y las ventanas rotas parecían ojos ciegos que nos observaban mientras nos acercábamos. El interior estaba en completo silencio. Caminamos con cuidado, iluminando con nuestras linternas cada rincón de las habitaciones vacías. Todo era exactamente como los oficiales lo habían descrito, excepto por un detalle: en el aire había un olor extraño, metálico, como a sangre seca. No parecía haber una fuente visible de ese olor, pero era tan fuerte que casi resultaba insoportable. Finalmente, llegamos a la habitación con la cuna. Estaba justo en el centro, como si alguien la hubiera colocado allí a propósito. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso se volvía más difícil, como si algo invisible tratara de detenerme. Cuando llegué a la cuna, noté algo que no había sido reportado antes. En uno de los barrotes de madera, alguien había tallado una serie de números. Eran fechas, todas del mismo mes,
todas a las 3:15 de la mañana. Retrocedí, intentando procesar lo que veía, pero antes de que pudiera hacer algo más, mi compañero me llamó desde la sala principal. Había encontrado algo en el suelo, un viejo teléfono, uno de esos modelos de disco que apenas se usaban ya. Estaba conectado a nada, con el cable cortado, pero el auricular estaba descolgado, como si alguien lo hubiera usado recientemente. Salimos de la casa esa noche sin decir una palabra. Reportamos lo que vimos, pero no hubo respuestas ni explicaciones. Las llamadas cesaron unos días después, tan repentinamente como habían comenzado. Sin embargo, el vacío que dejaron fue más pesado que cualquier sonido. Nunca supe qué quería decir la voz en la línea, ni qué conexión tenía conmigo o con la casa. Pero desde entonces, cada vez que veo un teléfono de disco antiguo, siento que el pasado aún intenta marcarme, que esas llamadas nunca se desconectaron del todo. El niño que no existía. Hay llamadas de auxilio que nunca logras olvidar, esas que parecen aferrarse a un rincón oscuro de tu mente, regresando en los momentos menos esperados. Soy paramédico en Guadalajara, y aunque he enfrentado situaciones difíciles, hay una experiencia en particular que no consigo borrar, una que me sigue persiguiendo como un mal sueño. Fue en 2012, en una noche tranquila que no tenía por qué ser diferente a tantas otras, pero que terminó convirtiéndose en un recordatorio de que el pasado, por más enterrado que esté, a veces no se queda donde pertenece. Eran las 11:50 de la noche, un horario en el que los incidentes suelen disminuir. La ciudad estaba calmada, y mi compañero Julián y yo hablábamos de cualquier cosa mientras revisábamos el equipo de la ambulancia. De repente, llegó una llamada que cambiaría el curso de la noche. La voz al otro lado era de un niño. Tenía un tono débil, angustiado. Decía que estaba atrapado en un sótano, que había hombres malos afuera y que no podía salir. El llanto en su voz era desgarrador, como el de alguien que ya no sabía qué hacer. Intentamos obtener más información, pero la llamada se cortó antes de que pudiéramos preguntar mucho. Por protocolo, notificamos a la policía y nos dirigimos al lugar indicado. La dirección nos llevó a las afueras de Guadalajara, a una zona donde las casas parecían haber sido olvidadas por el tiempo. La vivienda en cuestión era una estructura vieja, con la pintura descascarada y ventanas cubiertas con tablones de madera. Desde afuera, no había señales de que alguien viviera allí, pero la puerta estaba entreabierta, como una invitación silenciosa. Julián y yo intercambiamos una mirada de incertidumbre antes de entrar. Algo no se sentía bien desde el principio, pero no podíamos ignorar el posible peligro en el que estaba el niño. El interior era aún más perturbador que el exterior. Las habitaciones estaban llenas de muebles rotos y basura acumulada. El aire tenía un olor rancio, mezcla de humedad y abandono. El lugar parecía haber sido deshabitado por décadas, pero el polvo y los escombros no podían explicar lo que sucedió después. Mientras recorríamos el lugar, un sonido rompió el silencio. Era la voz de un niño, llamándonos, pidiendo ayuda. Provenía de algún lugar en el piso inferior. Seguimos el sonido hasta encontrar una puerta que llevaba al sótano. Era vieja, con la madera hinchada por la humedad, pero no estaba cerrada con llave. Bajamos las escaleras con cuidado, nuestras linternas iluminando cada rincón. El sótano era amplio, más de lo que esperábamos, pero estaba completamente vacío, salvo por algunos juguetes viejos esparcidos en el suelo. Había carritos de metal, muñecas sin ojos y un balón de plástico desinflado. Todo cubierto de polvo, como si nadie los hubiera tocado en años. Nos quedamos allí por un momento, escuchando, pero la voz había desaparecido. Revisamos cada rincón, esperando encontrar al niño, pero no había nadie. Ni siquiera huellas en el polvo que cubría el suelo. Julián intentó convencerme de que la llamada había sido una broma, pero algo en la situación no cuadraba. La voz del niño había sido demasiado real, demasiado desesperada como para ser una simple broma. Además, ¿por qué alguien elegiría un lugar como ese para gastar una broma? El ambiente del sótano era opresivo, como si las paredes mismas contuvieran algo que no queríamos descubrir.
Decidimos salir y esperar a la policía, quienes llegaron unos 20 minutos después. Les explicamos lo sucedido, pero al igual que nosotros, no encontraron nada. Sin embargo, uno de los oficiales, un hombre mayor con décadas de experiencia, se quedó mirando los juguetes en el suelo por un momento. Luego, sin decir nada, salió del sótano y pidió que todos nos reuniéramos afuera. Fue entonces cuando nos contó algo que nunca olvidaré. Según él, esa casa tenía un historial oscuro. En los años 80 había sido usada por una red de tráfico infantil. La policía había desmantelado la operación después de encontrar evidencias de abuso y desapariciones en ese lugar. Muchos niños habían pasado por ese sótano, pero no todos habían sido rescatados. Se rumoreaba que algunos nunca habían salido de allí, aunque nunca se encontraron sus cuerpos. Después del operativo, la casa quedó abandonada y los vecinos evitaban acercarse, diciendo que el lugar estaba maldito. La información me dejó atónito. ¿Era posible que la voz que escuchamos perteneciera a uno de esos niños? ¿Uno que nunca había salido de ese sótano? Traté de encontrar una explicación lógica, pero mientras más pensaba en ello, más imposible parecía. La policía registró el incidente como una llamada falsa, pero para mí no era tan simple. Había algo en esa casa, algo que seguía atrapado, pidiendo ayuda. Durante las semanas siguientes, no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Comencé a investigar por mi cuenta, buscando información sobre el caso de los años 80. Encontré algunos recortes de periódicos que hablaban sobre la red de tráfico y los arrestos, pero no mencionaban cuántos niños habían sido encontrados ni qué había pasado con ellos. Sin embargo, un detalle llamó mi atención. En uno de los artículos se mencionaba que un vecino había reportado haber escuchado llantos de niños en la casa días después del operativo, incluso cuando ya estaba vacía. Esa información me perturbó profundamente. ¿Era posible que algo, una memoria o una energía, hubiera quedado atrapada en ese lugar? ¿Y qué significaba la llamada que recibimos? ¿Era un intento de comunicación de algo más allá de lo que podemos comprender? No podía sacarme estas preguntas de la cabeza y finalmente decidí regresar a la casa. Llegué al lugar durante el día, con la esperanza de que la luz del sol disipara algo de la oscuridad que sentí la primera vez. Esta vez fui solo, lo cual ahora sé que fue un error. La casa estaba igual, tan silenciosa y vacía como antes. Entré con cuidado, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de la realidad. Bajé al sótano y me detuve en la entrada, mirando los juguetes en el suelo. Esta vez, me atreví a tocarlos. Al levantar uno de los carritos de metal, noté algo grabado en la pared detrás de él. Era un nombre, Mateo. Las letras eran pequeñas, casi imperceptibles, como si hubieran sido talladas por una mano temblorosa. Mientras inspeccionaba más de cerca, encontré otros nombres. Había al menos 10, todos escritos en diferentes partes del sótano, como si los niños que habían estado allí hubieran intentado dejar una parte de sí mismos antes de desaparecer. La gravedad de lo que estaba viendo me golpeó de repente y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Dejé el carrito en su lugar y retrocedí, sintiendo que ya no tenía nada más que buscar en ese lugar. Salí de la casa y prometí no regresar. Desde entonces, he tratado de racionalizar lo que ocurrió esa noche, de convencerme de que fue solo una coincidencia, una broma que salió de control. Pero en el fondo, sé que no es así. Sé que la voz que escuchamos era real, tan real como el polvo en esos juguetes y los nombres en esas paredes. Y lo peor de todo es que también sé que esa llamada no fue la última. Alguien más la recibirá, alguien más escuchará esa voz pidiendo ayuda. Porque algunos gritos, incluso los más desgarradores, no desaparecen. Simplemente siguen resonando, esperando que alguien los escuche. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video.